Hola, mi nombre es Andrea Yervides Gómez y el día de hoy les voy a platicar sobre la teoría de modernización propuesta por Germani. Existe una relación entre cada estado, que es el ideal, y una teoría de modernización, que es un cambio que se establece por tres tipos de fundamentos de la interrelación de la estructura social. El primero es una interrelación como simple interdependencia de las partes. El segundo es un ajuste o desajuste de las partes. El tercero es más bien como una adecuación de las partes en la estructura a un sistema de valores centrales que constituyen la estructura global misma. Cualquiera de ellos que se modifique puede alterar a todos. El primero permite la función latente, que son las consecuencias conocidas del observador e ignoradas por los participantes, mientras que el segundo es la función que se manifiesta referida a las consecuencias que son conocidas por los participantes en el sistema. El tercer nivel de Germani indica la integración valorativa, que es la coherencia interna que mantiene a las distintas partes de la sociedad con el sistema de valores centrales de la sociedad occidental, que definen a las sociedades humanas. Germani también nos decía que nuestra época es una época de transición, ya que la sociedad cambia de una manera muy rápida comparada anteriormente a siglos pasados que se tardaban muchísimo. El único problema es que este sistema de ideas, de tanto repetirse, se convierte en verdades, que son absolutas y asumidas pasivamente por los ciudadanos. Lo que nosotros percibimos como causa puede ser la consecuencia. ¿Qué es lo que produce un cambio? La coexistencia de formas sociales pertenecen a diferentes épocas. Imprime un carácter particular, conflictivo al proceso, que inevitablemente se vive como una crisis. Un poderoso proceso acompañado de sus respectivos cambios es la conciencia. Son las actitudes, las costumbres de los hombres y las sociedades. Los cambios de orden subjetivo en las actitudes, el pensamiento, las palabras, es en todas formas la conciencia social y humana, que son consideradas como cambios propios a lo que Germani llama estructura de la personalidad. También hay cambios por oposición. Por ejemplo, el sistema capitalista nace en las teorías marxistas, que se encuentran contradicciones en el sistema. ¿Cómo diferenciar un país desarrollado y otro que no? ¿Cuál es la diferencia? Germani sostiene que un cambio en las actitudes de las mujeres y los jóvenes, por ejemplo, además de crear un conflicto con el patriarcado, puede considerarse como un efecto de la modernización, porque pone en tela el juicio del sistema legal con los valores vigentes. Es decir, oponerse al sistema en una sociedad moderna se vuelve una conducta social que refleja tanto en su cultura, religión, arte, quiebran con las estructuras de una dominación ya establecida. Existen tres elementos de crítica de la teoría de la modernización. El primero es el plano teórico. Esta teoría proyecta una construcción ahistórica de la realidad latinoamericana, porque es asumida como un simple reflejo del pasado histórico de los países capitalistas desarrollados. Por lo tanto, sus categorías y conceptos simplemente se ajustan a las características nativas de nuestros países y se perfilan en función del paradigma occidental representado por él. En segundo lugar, el método empírico construye su objeto y lo convierte en modelo ideal y transfigura metafísicamente a la sociedad en una pluralidad de individuos. Sujetos, supuestamente, son los artífices de la acción social, generadora de instituciones. El tercer elemento es histórico-social y se refiere a las características del proceso histórico y el papel en que los individuos, grupos y clases sociales desemplean en él, algo que el funcionalismo no contempla en su marco de análisis.
Pero también hay otras formas no tan tangibles de hablar sobre una crítica a la modernización. Políticamente, esta organización se traduce en una lucha constante por la conquista del poder político y la aceleración de un cambio social en un entorno agresivo, impuesto por las clases que dominan. Económicamente, la acción popular dirige su esfuerzo a lograr un conjunto de demandas tendientes al mejoramiento de sus condiciones materiales de vida y trabajo, así como a financiar su participación dentro de la estructura social para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas en materia de salud, educación, recreación, vivienda y alimentación. Hablando culturalmente, las masas aspiran a alcanzar niveles superiores y universales de educación para desarrollar sus potenciales culturales y espirituales, que de este modo trascienden a las múltiples formas de enajenación social e individual, de diversas ideologías de la sociedad y dependientes de lo que generan. Actualmente, México se considera urbanizada y semi-industrializada, pero aún depende y es subdesarrollada. Es el capitalismo latinoamericano lo que produce diferentes fases de atraso. Actualmente, México se considera urbanizada y semi-industrializada, pero aún dependiente y subdesarrollada. Es el capitalismo latinoamericano que produce diversas fases de atraso. De esta forma, el avance económico y el cambio social en Latinoamérica contemporánea presentan cada vez un proceso político-social que depende tanto de las políticas del capital y del Estado de una manera de imponerle e implementarlas en la sociedad, que es simplemente a través de la coerción y el consenso. Gracias por su atención.